presidenta del Foro de Mujeres en Defensa de la Vida y la Familia, FOMUDEVI. Gracias a todos los que están conectados y que se han suscrito a nuestro canal de YouTube del Foro. Así que, como les hemos dicho en algunos otros videos, hemos estado grabando temas de actualidad con relación a todo lo que está pasando ahora a nivel mundial. Pero nosotros decidimos darle la primicia de estreno a un video que va a estar súper espectacular, es con una persona que es parte responsable de que este foro exista, porque en una visita que él vino aquí dejó la pista caliente, como decimos en buen dominicano, y nos puso la pila a todo el mundo, nos puso las pilas hasta el que no había nacido se las puso. Y para mí es un placer esta tarde poder estar hablando con una figura de la magnitud del orador de esta tarde. Y nada más y nada menos estamos hablando de Agustín Laje, un personaje del mundo, porque Agustín Laje ya es un personaje del mundo. Y para hablar un poquito de Agustín Laje es licenciado en ciencias políticas, graduado en la Universidad de Ciencias Políticas en la Universidad de Córdoba. Ha escrito varios libros en lo que podemos citar La Juventud Extraviada, un estudio y reflexión de la juventud chilena, el libro negro de la nueva izquierda, un libro que ha sido un bestseller en venta, tanto en físico como por Amazon. En ese libro nos habla temas como el feminismo y las diferentes olas, nos habla de la ideología de género y las consecuencias que eso pudiera traer a corto, mediano y largo plazo dentro de nuestra niñez. Ha participado en varios conversatorios, en medios como Infobae, en La Voz del Interior, ha estado en revistas Forbes y en otros medios. Es el director de la Fundación Centro de Estudios Libres y otras cosas más, otros datos más de Agustín, que si seguimos hablando ya usted sabe. Así que buenas tardes, Agustín, bienvenido a este conversatorio de FOMUDEVI, bienvenido. Buenas tardes, Damaris, muchas gracias por la invitación y qué alegría saber que las semillas a veces crecen y en este caso crece en forma de una organización en República Dominicana como es la que, bueno, dentro de la cual vos estás participando, así que realmente me alegra mucho poder tener este diálogo con vos. Bueno, hoy vamos a hablar varios temas con Agustín. Él nos va a contar un poco de lo que está pasando a nivel mundial sobre la pandemia del COVID-19 o como lo quieran llamar. Vamos a estar hablando los efectos del COVID-19 y el feminismo. De hecho, el tema de esta tarde se llama Feminismo en tiempo de COVID. Ese es el tema que vamos a hablar. ¿Por qué? Porque vemos cómo se ha ido colando y están usando toda esta información de la pandemia para introducir leyes del aborto, introducir cuantas clases de leyes más, hacer acuerdos entre gobernantes, siempre con la anuencia de organismos y ONG internacionales. Así que, Agustín, tú pudieras hablarnos a nosotros esta tarde de todo esos temas que tú entiendes que son de interés y que nosotros debemos saber y estar actualizados. Bueno, con mucho gusto. Vamos a empezar entonces por lo más general, si se quiere, y después vamos a lo más particular. Yo entiendo que esto va a ser, digamos, una especie de diálogo donde vos cuando pienses que hay alguna duda o algún tema importante que merezca alguna ampliación, podés frenarme para que esto no sea simplemente un monólogo, ¿no? Parece, digamos, ya un lugar común decir que el mundo ha cambiado en las últimas semanas, en los últimos meses. En efecto, yo creo que los cambios que estamos viviendo son de una magnitud incalculable en todas las dimensiones que uno pueda pensar. En una dimensión económica, obviamente, ya se habla sobre épocas recesivas que vendrán, ya hay recesión en muchos países, épocas de desempleo, ya hemos visto
hasta dónde ha llegado el desempleo en los Estados Unidos, que hace apenas algunas semanas tenía pleno empleo y ahora estamos viendo casi 15 puntos de desempleo. Estamos viendo cómo quiebran empresas de todos los tamaños. Estamos viendo cómo las personas tienen total imprevisibilidad sobre su futuro más próximo en términos económicos y laborales. Cómo hay gente que siempre ha vivido al margen del sistema económico, digamos, y ha trabajado siempre bajo la informalidad y ahora está totalmente desprotegida frente a una crisis global. Económicamente la cosa va a ser muy complicada. Ya en la ONU se ha anunciado que el nivel de personas que sufrirán grados extremos de hambre va a ser alrededor, si mal no recuerdo, 270 millones de seres humanos este año, alrededor de 100 millones más de personas en comparación con el 2019. Estamos viendo cambios en el sistema político. Occidente está rápidamente adoptando técnicas y tecnologías de poder propias de las autocracias y los totalitarismos, asiáticos, técnicas chinas, tecnologías chinas, que Occidente ya disponía de esas tecnologías, pero eran utilizadas sobre todo, por ejemplo, para desbaratar y perseguir al crimen organizado, a la mafia de las drogas, por ejemplo, el espionaje cibernético. Es decir, nuestros países ya estaban metidos en estas cuestiones, pero tenían un blanco muy concreto, muy bien delimitado, que era utilizarlas para perseguir, por ejemplo, organizaciones criminales. Ahora, cada ciudadano de alguna forma se vuelve blanco de este poder, de la misma manera que son blancos todos los chinos respecto del Partido Comunista Chino. Digo, en China, para que te des una idea, por ejemplo, existen más de 200 millones de cámaras de vigilancia inteligente, no simplemente una vigilancia que determina dónde estás, sino que tiene también la capacidad de identificar tu rostro, formular una especie de identikit, quién sos, de dónde venís, hacia dónde vas, quiénes son tus relaciones, a través del cruce de información con el famoso Big Data, los algoritmos inteligentes que establecen todo un perfil de cada uno de los ciudadanos que está a disposición del poder. Eso en Occidente se está empezando a aplicar también con la excusa de, digamos, enfrentar esta guerra contra un virus. El gran problema, y lo que a mí más me preocupa de esto, es que los estados, una vez que avanzan, después no retroceden. Cuando el poder crece, después reducir el poder es realmente muy distinto, muy complicado, quiero decir. Y culturalmente, digo, para cerrar, he hablado de la economía, he hablado de la política, y culturalmente yo creo que la nota más distintiva de esto es, digamos, la totalización de la realidad digital que se sobrepone sobre la realidad real. Vamos a hablar en esos términos. Realidad digital por un lado, realidad real, vamos a llamarlo así, realidad real, la de carne y hueso, la materialidad de la vida, por otra parte. Nosotros en las últimas décadas hemos convivido con una doble dimensión de lo real. Por un lado, teníamos una existencia digital, es decir, mucha gente hacía compras por internet, mucha gente se comunicaba por internet, mucha gente miraba videos por internet, mucha gente leía por internet, muy bien, mucha gente también trabajaba por internet, pero nunca yo creo en la medida de hoy. La medida de hoy es todavía superior a aquellas actividades que desempeñamos en la realidad real. Tanto así que hoy las personas que trabajan son solamente aquellas que pueden trabajar a través de internet. La actividad laboral solamente se da a partir de la existencia digital, no de la existencia real. Las personas que concurren, por ejemplo, a misa o a sus ritos religiosos, lo hacen solamente a través de internet. Las personas que se quieren comunicar con sus amigos lo hacen solamente a través de internet.
Incluso hasta la sexualidad está reducida a una existencia meramente digital. Hay muchos países cuyos ministerios de salud, educación, etcétera, han recomendado a la población, por ejemplo, tener sexo a través de Internet, y sabemos muy bien que sitios pornográficos han liberado el acceso, han hecho un acceso gratuito, digamos, durante X cantidad de días para que las personas tuvieran un acceso mucho más fluido a todos estos contenidos. Entonces tenemos religión, sexualidad, familia, afectos, trabajo, comunicaciones, todo subsumido por la realidad online. Como te digo, cuando se habla de cambios significativos, yo creo que hay que empezar a establecer en qué consisten esos cambios significativos, y como verás, son realmente muy significativos a nivel cultural, político y económico. Yo te escucho hablar de todo eso, Agustín, y me parece que estoy viviendo en un mundo subreal, como que nada de esto está pasando ahora mismo, porque el 1 de enero del 2020, apenas entrando el año, veníamos de un año que no fue vamos a decir que lo mejor, pero nos encontramos con todo esto así como de la noche, nos dormimos y nos levantamos esclavos. Sí. Nos dormimos y nos levantamos encerrados. Y como que esto llegó tan rápido. Y yo te escucho hablar de esas cámaras que no solo te identifican tu cara, sino que te hacen ese filtro que te identifican completamente por fuera y por dentro, porque estamos hablando que hacen el cruce de información y ya tienen la vida tuya entera. Entonces, yo pienso, el otro día le decía yo a alguien, yo creo que esto de la pandemia, esto es como un chiste. Es más, yo no estoy creyendo en esto, le decía yo a las personas. Me decían, Damari, pero, y entonces los que han fallecido, digo, bueno, la gripe española se llevó más, el H1N1 también se llevó otros, y le decía yo también a una persona, fíjate, que declararon el COVID-19 como una pandemia cuando apenas no iban 50,000 fallecidos, y sin embargo, en lo que iba de enero a marzo, bueno, ahora mismo, hasta el día 7 de mayo, desde el 1 de enero hasta el 7 de mayo, ya estábamos por los 14 y tantos millones de abortos en el mundo. Y no lo han declarado pandemia, debieran declarar pandemia global el aborto, entonces, porque con menos de 50,000 fallecidos ya habían declarado el COVID como una pandemia. Ok, cruzó las fronteras y todo eso. Ahora, ¿no será, eso pienso yo, no estoy diciendo que es así, no será que todo este invento lo han puesto para precisamente ponernos donde estamos, para que ciertos países se adueñen de la economía en detrimento de otros y ponernos también sobre la espada y la pared para ellos poder desarrollar su agenda globalista que tienen mucho tiempo ya desarrollándola? A ver, por supuesto que hay hipótesis en danza que sugieren que esto, bueno, respondería a una especie de conspiración, un plan prefabricado para el sometimiento de ciertas naciones. Hay información que puede sustentar esta hipótesis. Yo hasta el momento no veo información determinante en ese sentido. Lo que sí veo es información determinante en el sentido de que la pandemia se está utilizando políticamente para ciertos proyectos, eso sí que no tengo dudas. Ahora, si la pandemia es un invento, si no es un invento, eso yo ya no tengo información para saberlo. Lo que sí podemos constatar al día de hoy es que, en efecto, más personas se mueren por hambre por año en el mundo en comparación con las personas que hasta el momento se han muerto por este virus. Más personas se mueren por HIV en el mundo por año que las personas que se han muerto hasta este momento por el virus. Con lo cual, yo creo que acá hay un pánico colectivo que tiene que ver con una diferencia muy importante respecto de pandemias anteriores, y esa diferencia se llama
tecnologías de la información. Vivimos en un mundo ultra conectado donde, perdón, se había trabado la imagen. ¿Se escucha lo que digo? Sí, te escucho. Ok. Digo que acá hay una sobreabundancia de información. Hay demasiada información y la gente consume demasiada información todo el día. Y eso genera un pánico colectivo impresionante. Acá hay otro modelo, ¿no? Está el modelo sueco. Habría que estudiarlo un poco mejor. Yo tengo la información que se puede tener a partir de los medios de prensa y no mucho más. Pero en Suecia, por ejemplo, han entendido que no pueden vivir la vida de esclavos, no pueden estar encerrados de por vida en su casa mientras su país se hunde, y habrá que generar inmunización colectiva. Si no hay al corto plazo una vacuna, pues que el remedio no sea finalmente más doloroso que la propia enfermedad. Porque acá hay un gran problema, Damaris, que es que esto que estamos viviendo se ha leído desde un único enfoque. Ese enfoque ha sido el enfoque de los virólogos, de los epidemiólogos, los expertos en pandemia. Y lógicamente, en una pandemia uno necesita conocer la óptica de aquellos que son expertos en pandemia. El problema es que la realidad es mucho más compleja que la estrechez del saber de un virólogo, que puede saber mucho sobre infecciones, virus, ritmos de contagio, magnificación de las situaciones sanitarias, desde luego que sí, pero la realidad humana sobrepasa por mucho a esa dimensión. La realidad humana también es económica, por ejemplo. Es decir, no vaya a ser que el enfoque de los virólogos nos diga que necesitamos escondernos un año en nuestra casa, pero económicamente terminamos todos muertos de hambre porque seguimos a pie juntilla lo que los virólogos desde su especialidad nos dijeron que teníamos que hacer contra el virus. Ocurre que el ser humano también debe comer, y para comer debe producir, intercambiar, invertir. Y todo eso hace el campo de la economía. ¿Y qué pasa en el campo de la política? Que se ocupa de las relaciones de poder. Bueno, quizás por seguir los mandatos de los virólogos y encerrarnos sin saber hasta cuándo podemos salir, estamos generando una situación, digamos, de extremo poder que depositamos en las manos de un Estado que se va acostumbrando a ser cada vez más dueño de la vida y la libertad de sus ciudadanos. Y nosotros al mismo tiempo nos vamos acostumbrando cada vez más a ser reos de un poder que es visto como un padre, o peor, como un médico que nos va a salvar de una situación como la que estamos viviendo. Entonces, a lo que voy es, cuidado con absolutizar la realidad en términos del conocimiento de los virólogos. Acá hay problemas que tienen que ver con la economía, que tienen que ver con la cultura, que tienen que ver con la política. A ver, cuando se dice o la salud o la economía, es una disyuntiva totalmente falsa, porque el sistema de salud precisa de una economía sana. Sin una economía sana no podés mantener un sistema de salud sano, con lo cual no podés garantizar salud para tus ciudadanos. Entonces, acá hay una interrelación muy compleja que lamentablemente nosotros no estamos viendo bien, porque nos hemos dejado atrapar por el pánico que reclama una única voz, y esa voz es la voz de los expertos en pandemias. Eso que tú estás diciendo, Agustín, es sumamente importante, porque mientras más tiempo nos quedamos en la casa, más nos exponemos cuando salgamos, porque no nos estamos inmunizando. Aquí vivimos limpiando con el cloro, limpiando con todos estos productos para desinfectar y todo eso, y nos estamos cuidando tanto que cuando salgamos, entonces cualquier cosa nos va a dar. Entonces, eso es por un lado. Por otro lado, lo de la economía. Por otro lado, está también que la familia, cuando tú ves que tú vas a salir, te dice, pero tú no puedes salir porque mira lo que está pasando, te vas a enfermar, te vas a morir. Ahora, tú decías un punto muy importante, y es en el tema político. Este tema lo han politizado completamente en todos los países, comenzando por la misma OMS. Esa lo politizó, según mi opinión, no soy una experta en nada de eso,
pero no hay que ser un experto como para tener un sentido común de ver los acontecimientos y ver lo que está sucediendo. Y entonces, lo que me lleva a que tú nos des un poco de claridad sobre el aspecto de cómo tú has visto que la OMS ha tratado el problema del coronavirus a nivel mundial. O sea, ellos reciben mucho dinero, muchos millones, que vemos que no lo han invertido en lo que debieran invertir, lo que es para el desarrollo de programas, una contingencia como esto, un estado de emergencia, tener respuestas médicas, que las personas no andemos por ahí mendigando una mascarilla. Sin embargo, ellos no lo han hecho, pero sí han cogido el dinero para desarrollar otros programas que tú de más lo sabes cuáles son esos programas y que los están ahora mismo implementando, porque vi ahora el acuerdo que hicieron los 59 países, que hicieron un acuerdo para que declarar el aborto escondido en el nombre de salud sexual y reproductiva, escondiéndolo en ese nombre, pero que todos sabemos lo que es, como que eso es una necesidad básica. Y te firma un acuerdo de 59 países para decir que eso es básico. Eso no es básico. Entonces nosotros no podemos evaluar todas esas cosas y háblanos un poco de eso. Mira, a ver, digamos que la OMS está legitimada bajo la idea de que es una organización internacional de expertos. ¿Por qué se define la OMS? Bueno, por ser una organización donde, digamos, los máximos referentes de la medicina mundial tienen allí su asiento, de alguna manera. Nosotros descansamos en la idea de que la OMS, sobre todas las cosas, es una organización fundada en la ciencia médica en este caso. Total falacia. La OMS es una organización que tiene intereses financieros, desde el vamos, los ingentes caudales de millones que financian, valga la redundancia, esta organización internacional, desde luego ya genera una serie de intereses que van mucho más allá de lo que es el campo estrictamente científico. Y es además una organización que tiene intereses políticos. Tiene intereses políticos que se han visto muy claramente en su relación con China en todo esto de la pandemia. Comentaba que la OMS no es una institución simplemente científica, es una institución, es una organización política que además tiene intereses económicos. La OMS ha tenido un accionar patético que ha develado sus vínculos, sus intereses, sus proyectos en común con China. Todo lo que ha hecho la OMS desde febrero a esta parte ha sido proteger los intereses geopolíticos de China. Ha dado mala información al mundo, ha protegido al gobierno chino después de que el gobierno chino ha censurado, ha maniatado a sus propios científicos y médicos que lo que procuraban era advertirle al mundo lo que estaba pasando en Wuhan. Hay un cálculo, por ejemplo, de un informe de la Universidad de Southampton que dice que habría un 86% menos de daños en esta pandemia si el Partido Comunista Chino no hubiera censurado a los médicos y científicos que quisieron advertir al mundo lo que estaba pasando con este nuevo virus. Un 86% menor porque el mundo se podría haber preparado antes de que el virus llegara a sus puertas, a las puertas de los otros países, ¿ok? Entonces, China tiene una responsabilidad internacional enorme en todo esto. Resta también terminar de determinar si esto es un virus de laboratorio. Ya hay voces muy prestigiosas, premios Nobel, por ejemplo, que afirman que es muy factible que esto sea un virus de laboratorio, es decir, un virus artificial. No se sabe muy bien con qué fines, con qué propósitos. Eso será más parte del terreno especulativo que otra cosa, pero lo cierto es que la OMS ha tenido un accionar patético en cubrir y ser cómplice de los desmanejos criminales, internacionalmente criminales,
del Partido Comunista Chino. Mientras tanto, la misma OMS efectivamente está impulsando toda esta agenda abortista, es decir, no contenta con haber fallado su misión, no contenta con haberse aliado a un partido criminal, a un Estado criminal como es el Partido Comunista Chino y el Estado que maneja ese partido, que es el Estado chino, la OMS además lleva esos crímenes como plan geopolítico a nuestras naciones, con toda esta cuestión totalmente ridícula de que el aborto sería una necesidad de máxima urgencia que bajo ningún concepto debiera ser interrumpido ahora por la situación actual. Es decir, vos tenés que interrumpir tus asistencias al odontólogo, tus asistencias a distintos tipos de médicos que ya no están tratando porque están todos abocados a la urgencia del coronavirus. Por ejemplo, muchos pediatras hoy prácticamente no están trabajando con niños porque el virus no afecta directamente o no afecta en la misma medida a los más chicos en comparación con los más grandes, etcétera, ¿no? Los dermatólogos, por ejemplo, están viendo cómo les van cancelando todas las citas médicas que tienen agendadas porque deben abocarse a una situación de urgencia. Ahora bien, resulta que dentro de esta situación de urgencia, el aborto aparece como una necesidad de salud de primer término. Si el aborto es una necesidad de salud de primer término, eso significa que el embarazo está siendo presentado por la OMS y la ONU como una enfermedad gravísima, ¿ok? El embarazo, en el discurso que se está bajando a nuestras naciones, está siendo presentado como una enfermedad gravísima. ¿Por qué razón? Porque el gran problema de este proyecto globalista es el nivel de reproducción de los países más pobres. Por ejemplo, Argentina, por ejemplo, República Dominicana. ¿Okay? Nuestros países se reproducen más o menos a un ritmo de 5-1 en comparación con los países más ricos. Entonces, ¿por qué hay tanta urgencia con el aborto? ¿Por qué el aborto no puede ser detenido ni siquiera en el marco de una pandemia que se supone que es fulminante y que debe frenarlo todo? Nuestros trabajos, la economía, nuestras relaciones, nuestro culto religioso, tiene que frenarlo todo. Ahora bien, el aborto no lo tiene que frenar. ¿Por qué razón? Porque el aborto es una pieza de urgencia en el marco de la regulación demográfica de los países más pobres. Obviamente todo esto te lo van a vender con un discurso muy amable, muy lindo, ¿no? Los derechos de la mujer, los derechos sexuales y reproductivos, los derechos humanos, porque ahora se habla del aborto en términos de derechos humanos. Obviamente todas estas palabritas, para una persona que no está bien informada, para una persona que se deja llevar por las grandes mentiras de los grandes medios de comunicación, sonará como cantos de sirena al oído, es decir, sonará muy simpáticamente. ¿Quién puede estar en contra de la idea de los derechos humanos, de los derechos de la mujer? Esto se presenta en clave de derecho cuando en verdad es genocidio demográfico para nuestros países, aniquilación de los seres humanos y de los ciudadanos por venir en nuestros países en favor de las naciones más ricas de este mundo, por supuesto. Eso nos deja en evidencia a nosotros que todos los negocios, todas las profesiones se pueden detener, pero el negocio que representa la industria del aborto, ese no se puede detener porque todos sabemos que es un negocio a nivel mundial y que, como tú dices, ya no es suficiente muerte con la pandemia, ya no es suficiente donde estamos para que estén hablando de unos derechos que no existen. Y el tema del aborto, el feminismo, ellas se han agarrado de esta agenda para introducir nuevas cosas sobre el panorama, temas que estaban, por ejemplo, un poco dormidos, que no se había mencionado de eso, ahora de un momento a otro vuelven y te lo ponen, están aprovechando, países que no tenemos el aborto despenalizado, están aprovechando para introducir de nuevo muy sutilmente. Aquí ahora mismo en la República Dominicana, el colectivo feminista, el colectivo LGTB, está hablando de sus derechos, que ahora hay que educar a las mujeres para que no se dejen
el otro día escuchaba a alguien decir que las mujeres no pueden dejarse ahora aplastar, eso fue el término que decían. Digo yo, pero ¿y qué es esto? Es una guerra que tienen contra el hombre. Entonces ahora quieren poner sobre el tapete, aquí están todos esos movimientos hablando sobre el tema ya para tenerlo sobre el tapete nuevamente. Fue algo tan como fuera de lugar que hubo un candidato a la presidencia aquí que habló de que se ponga las elecciones que tenemos en julio, las mujeres por la tarde y los hombres por la mañana. Y de una vez el colectivo LGTB salió a preguntar que cuánto era que entonces tocaba a ellos votar. Digo yo, pero Dios mío, pero que le pongan una tanda de noche para que ellos voten entonces de noche o la madrugada, le decía yo, porque no le van a preguntar a la OMS ellos mismos, que es su organismo internacional que los respalda 100%, que vayan y le pregunten a la OMS, porque la OMS, cuando da su reporte de los muertos por COVID-19, dicen, han fallecido tanto por ciento de hombre y tanto por ciento de mujer. En ninguna declaración de la OMS yo he visto que han dicho que han fallecido tanto trans, tanto género de esto, y digo yo, ¿y dónde están los 112 géneros que esta gente hablaban cuando la OMS solo habla, han fallecido tanto por ciento de hombre y tanto por ciento de mujer? Por lo que ahí toda esa ideología que ellos se han inventado se cae. Háblanos un poco, Agustín, sobre la agenda feminista y cómo ellos están utilizando el tema de la pandemia para ellos seguir llevando esa agenda insaciable para todos ellos. Bueno, mira, efectivamente, parece que se cae estos relatos a los cuales nos acostumbraron durante los últimos años, ¿no? Estos relatos de que, bueno, no, en verdad no existe el sexo, en el sentido de no existe el hombre y la mujer, sino que existe la autopercepción y uno determina de qué género es dentro de una pluralidad de géneros que contemplan, sí, más de 100 opciones o tantas como uno quiera. Y entonces uno es dueño de sí mismo, entonces uno define su propia realidad a través de ese superpoder que se ha dado en llamar la autopercepción. Todas esas estupideces, porque no han sido más que estupideces a prueba de estúpidos, pues realmente hay que ser muy estúpido para haber creído eso, ¿eh? Hay que ser muy estúpido para habérselo creído. Hoy están probando ser la estupidez que siempre fue. Es decir, cuando, por ejemplo, en el Perú, el presidente Vizcarra dice, a partir de hoy o de mañana, tales días de la semana salen los hombres, tales días de la semana saldrán las mujeres, y le dicen, oiga, pero ¿usted no creía en la ideología de género? Ah, bueno, sí, entonces, según como uno se autoperciba, si uno se autopercibe hombre, y entonces puede salir el día de los hombres, y si se autopercibe mujer, podrá salir el día de la mujer. Hizo unos malabares ahí lingüísticos, ¿no? Que no tenía idea ni de lo que estaba diciendo, y confundió a la gente, porque eso es lo que genera confusión en la gente. Y yo digo, esto es tan fácil de hackear, el sistema es tan fácil de hackear, que bastaría con que, por ejemplo, la mayoría de los hombres se pusiera de acuerdo y saliera el día de las mujeres, y si te frena la policía, uno nada más debe decir, bueno, mi género es fluido. ¿Qué es el género fluido? El género fluido es un género que depende del estado de ánimo con el cual yo me levanto hoy, yo soy hombre o yo soy mujer. Entonces, quizás hoy yo puedo ser un hombre mientras hablo con vos, y quizás mañana me despierto sintiéndome una mujer. Esta estupidez, digo, es la que se nos ha vendido en los últimos años, totalmente como vos lo decís, con el auspicio de la ONU y sus agencias, ¿ok? Y ahora ocurre que volvemos a hablar de hombres y de mujeres. Se ve que en las situaciones, digamos, de seriedad, lo estúpido debe salir de plano. Debe salir de plano. Pero cuidado, no nos espera, a ver, que esto no duerma nuestra lucha, ¿no? No pensamos, no hay que pensar que estas tonteras se caen por su propio peso. Nosotros tenemos que terminar de tirarlas. Están en una situación de debilidad, sin lugar a dudas. Te pongo otro tipo de caso. En España, por ejemplo.
Ya se sabe, por ejemplo, que esta enfermedad ataca más a los hombres que a las mujeres, en términos porcentuales, ¿no? Ataca porcentualmente más a los hombres en comparación con las mujeres. ¿Qué han dicho autoridades del gobierno español? Han dicho que, sin embargo, al hombre lo ataca por motivos biológicos, pero a la mujer el virus la ataca por razones de género. Porque el patriarcado, el machismo, el sexismo, los roles de género. Yo digo, la gente, o sea, ¿cómo puede convalidar pagar sus impuestos para tener a un animal de esas características en un alto lugar de la función pública? ¿Qué falta para que la gente reaccione? Sería la gran pregunta. Te pongo otro ejemplo. En Argentina, hay un gobierno que al feminismo le encanta porque es un gobierno que está decidido a legalizar como sea el aborto. De hecho, es muy factible que traten de legalizarlo con sesiones online de la forma más solapada y más rápida posible para que no se generen manifestaciones públicas aprovechándose de la pandemia, obviamente. Y este gobierno ha liberado, o sea, la justicia con el aval de este gobierno, desde luego, aval político, porque en Argentina no existe la república, los poderes no están divididos en los hechos, ha liberado alrededor de 2.500 presos, más o menos, en los últimos días, dentro de los cuales hay cientos de violadores. Cientos de violadores han vuelto a sus casas y el feminismo no dijo ni una sola palabra. Ese mismo feminismo que dice el Estado es el macho violador, ese mismo feminismo que dice la justicia es patriarcal, ese mismo feminismo no dijo nada. ¿Por qué? Porque el gobierno le agrada. Entonces, si liberan a los violadores, como tiene la seña buena de este gobierno de izquierdas, el feminismo va a estar callado. Te doy un dato más. Hace 2 días yo publiqué una información que estaba totalmente silenciada, que es que quien liberó a un violador de 69 años, que violó durante años a su pobre nieta, durante años violó a su nieta, y así apenas algunas semanas estaba preso en una cárcel, quien lo liberó y lo mandó a su casa, a prisión domiciliaria, sin pulsera electrónica, sin tobillera electrónica, a una casa en la cual viven 5 menores, fue una jueza feminista, una jueza militante del feminismo que da conferencias para el feminismo, que es celebrada por los medios de comunicación de Argentina como la jueza feminista que escribe sus sentencias y sus fallos con lenguaje inclusivo y que es revolucionaria porque habla de la justicia patriarcal y pide cupos trans para el Poder Judicial en Argentina. Es la que liberó a un violador de 69 años, lo mandó a una casa donde viven 5 menores sin tobillera ni pulsera electrónica. El feminismo no dijo absolutamente nada de esto. ¿Qué más falta para que nos demos cuenta que el feminismo fue una estafa? ¿Qué más hace falta para que nos demos cuenta que esto fue un gran negocio? Que esto fue, en el fondo, un sistema ideológico que responde a los intereses y a las necesidades de geopolíticas demográficas que atentan contra la viabilidad humana de nuestros propios países. ¿Qué más hace falta? Digo, hace falta lucha. Hace falta nuestra lucha. Por eso no descansemos en que, miren, el relato de ellos está cayendo a pedazos porque se cae el globalismo, porque se cae la idea de que hay 112 géneros, cuando a ciencia cierta tenemos que empezar a hablar con seriedad de hombres y mujeres, que se cae todos estos curros, todos estos chiringuitos, todas estas oficinas de género que ahora vemos que no sirven para nada y están tirando manotazos de ahogado a ver cómo pueden reivindicar su labor en el medio de la pandemia. No, esto no se va a caer por sí mismo. Nosotros tenemos que voltearlo con organización política, con organización ciudadana, con espíritu de militancia, con impertinencia social, con incorrección política. Si nosotros no nos ponemos las pilas, si nosotros no nos ponemos la mochila y salimos realmente a pelear por esto, lamentablemente esta gente va a seguir viviendo de nuestros impuestos, van a seguir haciendo todo lo que han hecho hasta ahora y todavía más. Mira, si no existieran los gobiernos corruptos y medios de comunicaciones que se venden al mejor postor, no existiera ni la ideología de género, ni existiera el feminismo de ninguna manera. Si no existieran las ONG
que están apadrinando todo ese tipo de aberraciones e ideologías sin sentido, no tuviéramos nada de eso. Entonces eso nos dice a nosotros que debemos trabajar, como tú dices, en tener una hegemonía política que valga la pena, porque si nosotros no nos... Y mira, y yo te voy a decir algo, Agustín, ya no estamos tan quietecitos como estábamos hace 2 años, ya el mundo se ha levantado, ya nosotros nos hemos entendido, y te lo digo por la República Dominicana, aquí son cada día más las personas que se están uniendo a la defensa de la vida, que han descubierto que es una mentira lo del feminismo, que han descubierto que es una mentira lo de la ideología de género, que se han descubierto que las feministas lo que buscan es dinero y que por dinero es que hacen todo eso. O sea, ya todo el mundo está claro. Ahora lo que tenemos que trabajar es para que tener congresos pro vida, para tener un candidato pro vida, y además no solo eso. Nosotros nos confiamos mucho en los candidatos de la derecha. Mira lo que le pasó a Argentina con Macri en tu país, que Argentina lo votó, él juró que no iba a incluir la agenda esta, y tan pronto se sentó ahí, la introdujo, y mira ahí para congraciarse con los buenos y con los malos, se aprovechó de los buenos para llegar y luego se alió a los malos, y mira dónde quedó. Y eso que le dé un mensaje a los candidatos que se venden como de derecha para ser elegidos presidentes o congresuales, y que tengan muy bien claro que después el pueblo igual los va a sacar, porque ya nosotros hemos despertado. Entonces, ahora mismo, tenemos que hacerle un freno y empezar a educar y motivar a las personas y ayudar a hacer conciencia a la gente de que entienda que esto es un negocio, el feminismo es un negocio, el colectivo LGTB es un negocio, todo es un negocio, el aborto es un negocio y de magnitud. Bueno, decían el otro día que el aborto dejaba más dinero que el narcotráfico. Agustín, lo que me lleva entonces a que tú nos dejes un poco de luz con el tema de sabiendo que todo esto es un negocio. ¿Qué tú entiendes que es lo próximo que viene con el tema referente? Tú mencionabas ahorita al principio lo de las vacunas y todo eso. Sabemos que muchas vacunas han valido la pena, que se han parado muchísimas enfermedades debido a las vacunas y todo eso, y que nos estamos protegidos con muchas vacunas, principalmente que se le ponen a los niños y todo eso. Ahora, si nos vamos al mundo de las vacunas y a la corrupción que existe en la industria farmacéutica, ¿tú crees que debiéramos confiar en una vacuna para el COVID-19 cuando vimos cómo nos vendieron la vacuna del papiloma humano? Y ya ves el daño que le ha causado a miles de niñas esa vacuna. ¿Tú crees que podemos confiar ahora mismo, como están todas las cosas, en una vacuna? ¿Qué tú tienes para decirnos sobre eso? Lamentablemente yo no tengo mucho para decir al respecto. Eso es una opinión que debiera dar alguien que es versado en temas de salud, en temas médicos. Yo, digamos, si hay algo que no me gusta a mí es opinar de las cosas que no sé. Hay mucha gente, de hecho se me viene a la cabeza alguna persona de tu país, por ejemplo, pero no solamente que sea de tu país, en mi país también hay muchísimas como esa gente, que les encanta hablar sobre temas que no han estudiado realmente. Yo no soy médico, no soy bioquímico, no soy experto en temas biológicos, con lo cual aconsejar o desaconsejar a la gente respecto de una vacuna que todavía ni siquiera ha salido, yo la verdad es que no estaría en condiciones de poder hacerlo. Eso debería hablarse con un médico que entienda de dos cosas, de medicina lógicamente y de política por otra parte, porque evidentemente una vacuna puede ser un arma política enorme, sin lugar a dudas. De hecho, ya hace rato que se habla de que las próximas guerras van a ser bacteriológicas, y mirá lo que puede la bacteriología, ¿no? O la virología en este caso. Que la virología y la bacteriología son, digamos, fundamentos de poder enorme,
no cabe ninguna duda. Ahora, una vacuna, yo diría, bueno, necesitamos saber qué vacuna, qué es lo que tiene, quién la hizo, hay muchas, cómo se está aplicando, hay muchas cosas que intervienen y que yo no podría dar ninguna respuesta a eso todavía, ni tampoco después, porque mi saber no es el saber médico, ¿no? Entonces, es bueno siempre ajustarse a los campos para los cuales uno se formó, para no terminar hablando de cosas que podría estar errándole, ¿no? Agustín Laje no cae en gancho. ¿Cómo? No, 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 no. No, no, no. Y es que hay mucha gente que está desesperada por opinar, hay gente que le gusta decir que es psicóloga cuando es publicista, hay gente que le gusta decir, claro, hay gente que le gusta hablar como politólogo cuando en verdad es abogado, hay gente que le gusta hablar como abogado cuando en verdad es politólogo, hay gente que le gusta, bueno, hablar de temas para los cuales no se ha formado, y esas opiniones a veces generan mucho daño. ¿Te imaginas, por ejemplo, que yo le dé recomendaciones de asuntos de psicología sexual a la gente? No, obviamente no, porque no he estudiado para eso. O que yo le dé recomendaciones a la gente si debe ponerse una vacuna o no, tampoco, porque no he estudiado para eso. Yo lo único que puedo dar es un análisis político, internacional, geopolítico, económico. No soy economista, pero he estudiado mucho ciencia económica porque la ciencia política involucra la macroeconomía, historia, todo lo que involucra la política. Ahora, ya en el campo de una vacuna, ese es un terreno para expertos en medicina, por supuesto, bioquímica, biología. Te escuchaba hablar, Agustín, de que imagínate tú asesorando a alguien en sexualidad y todo eso, y de las publicistas que estudiaron mercadeo, publicidad, pero se han convertido en expertas dando terapia sexual y asesorando personas. Aquí en República Dominicana tenemos unas cuantas, una principalmente que tú la desenmascaraste en un video donde le contestaste punto por punto, y que aquí compartimos ese video como no te lo imaginas, porque la verdad que la dejaste, y no la vamos a mencionar porque no le vamos a dar publicidad por aquí y todo eso, pero la verdad que fue espectacular el video, cómo tú le contestaste a esa persona. Y es así, la gente vive plagiando profesiones que no las tiene y no dejan que los profesionales de verdad hablen sobre el tema. Ya se nos está llegando. Pero eso es una irresponsabilidad total, porque eso le puede generar mucho daño a la gente. Cuidado. Eso es una irresponsabilidad que incluso en muchos países sería penada por la justicia. ¿Te imaginas que, digo, a ver, si yo digo que yo soy médico y que yo puedo tratar enfermedades, por ejemplo, y yo no soy médico, yo estoy poniendo en riesgo a la gente? De la misma forma, si yo digo que soy psicólogo o me vendo como si fuese un psicólogo y asesoro a la gente sobre asuntos, digamos, que hacen a la salud mental, no estamos hablando de la salud física, pero sí de la salud mental, yo le puedo generar mucho daño a esa gente. Entonces, es una irresponsabilidad enorme, es una muestra de insensibilidad enorme, es un peligro para la sociedad que una persona actúe en función de estudios que no tiene. Y no solamente pienso en esta persona, cuidado, pienso en un montón de gente que en general actúa de esa forma. Y nosotros, digo, tenemos que evitar caer en esas cosas, y sí hay que señalar cuando otra persona lo hace. Porque para eso hay gente que ha estudiado, que ha dedicado 5 años, 6 años, 7 años de su vida a estudios muy específicos para poder ayudar a la sociedad. Que una persona que no ha pasado por ese proceso quiera hacer creer que ha pasado por ese proceso, no ayuda a la sociedad, sino que la daña a las personas, ¿no? Eso, así es, Agustín. Y tú sabes que esas personas, cuando se sienten desenmascaradas o encuentran que alguien le dice lo que realmente son con base científica y con evidencia, lo que hace que llevan el nivel de intolerancia hacia la máxima capacidad, porque ellos acusan a uno de intolerante, pero ellos son los más intolerantes. Entonces, como no tienen razón, te bloquean, te insultan porque ya no quieren escuchar la verdad.
Cuando yo fui a tu país y cuando me volví a Argentina, muchos de ellos me insultaron por mi condición de argentino. El gran tema era que yo era extranjero, había como un tufillo medio xenófobo, ¿no? La idea de que Ajá. como yo soy extranjero, no puedo hablar en República Dominicana, a pesar de que grupos de mujeres me invitaron a República Dominicana, porque lo más curioso es que yo no voy a República Dominicana a hablar porque yo quiero ir a República Dominicana especialmente y yo organizo todo. No, 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 hay una organización en República Dominicana y que encima es de mujeres dominicanas preocupadas por todos estos asuntos y que me invitan a mí a que vaya y yo exponga. Luego, acusar de mi situación, de mi nacionalidad, para descalificar lo que yo digo, bueno, fue el absurdo más grande que yo viví en mucho tiempo, creo. Si tú como extranjero no puedes venir aquí, entonces, ¿qué es lo que predican? Pero ya eso lo conocemos y Sí, sabemos que se valen de todos esos argumentos sin sentido que finalmente se le cayó y todo eso. Y hablando tú de cuando viniste aquí, la visita tuya aquí en República Dominicana, tú no te imaginas la semilla que tú dejaste sembrada en este país, Agustín. La verdad que Dios fue bueno con nosotros al mandarte a ti en ese momento, porque tú le ayudaste a quitar, nos ayudaste a quitar tantas caretas y tantas máscaras que tenían muchas mujeres de aquí que hablan de en contra de la corrupción. Tú la ves atacando la corrupción, pero al mismo tiempo apoyan que miles y miles de bebés sean abortados en el vientre materno. Entonces no entiendo cómo tú defiendes la corrupción, defiende el dinero y entonces no defiende el más grande don fundamental, que es el don de la vida. No entiendo, porque si no hay vida, no hay familia, no hay gobierno, no hay Estado, no hay nada que defender, absolutamente no hay nada que defender. Y te queríamos traer a ti este año de nuevo, pero por vista de todo lo que ha pasado, imagínate, mira, no vamos a poder, pero el año que viene, Agustín, tú vienes para acá, para que lo sepas. bueno, sí, sin falta. Yo quisiera hacer una pequeña reflexión sobre el tema de la corrupción, en este caso que vos estás mencionando, que ya imagino en quién estamos pensando. Yo digo, ¿no es también un acto de corrupción defender una política que atenta contra la vida de las personas de tu propio país en función de intereses económicos extranjeros? ¿No es un caso de corrupción ese? ¿Cómo alguien que dice que lucha contra la corrupción se presta a ingresar a su propio país políticas criminales que redundan en bolsas y bolsas de dinero para multinacionales de la muerte? ¿Mm? Digo, no nos olvidemos que IPPF, por ejemplo, es decir, Planned Parenthood, que es una red de clínicas abortistas básicamente, tiene en el mundo más de 46.000 clínicas que ofrecen abortos, ¿ok? Más de 46.000 clínicas, según sus propios reportes. Todo esto está en ippf.org, por si lo quieren chequear. Ahora bien, ¿cuántos McDonald's hay en el mundo? Hay 33.900 McDonald's en el mundo. Es decir, hay muchas más clínicas abortistas que responden a esa multinacional que se llama IPPF o Planned Parenthood, que McDonald's, siendo que McDonald's es la cadena de comida chatarra más exitosa de la historia del hombre, y siendo que, además, un aborto no cuesta lo mismo que un menú de Big Mac. Un aborto, según, por ejemplo, la PPFA, o sea, Planned Parenthood de Estados Unidos, dentro del primer trimestre puede costarte hasta $1.500. Vayan a la página de PPFA, que es la versión americana de IPPF, y van a encontrar allí, dentro del primer trimestre, hasta $1.500. Es decir, estamos hablando de mucho dinero. Por eso es que el aborto no puede ser interrumpido, aún ni siquiera bajo un estado pandémico, porque genera mucho dinero y porque es una política demográfica, es una biopolítica demográfica para controlar los niveles de reproductividad de aquellas naciones, sobre todo, que más se reproducen, que paradójicamente son las más pobres y generan un costo extra para las naciones más ricas que se reproducen menos. Entonces, que una persona diga que está en contra de la corrupción, pero que diga que está a favor de esta industria,
Yo digo, ¿no es en sí mismo ese un acto de corrupción? Es un acto de corrupción y una falta de humanidad en todos los niveles, Agustín, porque eso habla de tu persona. Habla dónde tú tienes tus valores puestos. ¿Dónde tú tienes tus Totalmente. valores puestos? ¿Qué significa ese valor para ti? Si el valor de la vida no tiene ningún valor para ti, entonces, ¿dónde tú tienes tus valores? No lo entiendo. Yo quisiera que alguien me lo explique, pero bueno, eso no nos lo van a explicar porque a las personas como ese tipo de personas no le va a gustar que se lo cuestionen porque te van a salir con una serie de eufemismo y de ideologías que no llevan a ninguna parte, pero bueno, al final, Agustín Laje, la verdad siempre va a salir. Ya se nos ha terminado prácticamente el tiempo, Agustín, pero no quisiera terminar este conversatorio contigo sin que nos dé una recomendación a esta República Dominicana hermosa, un país bueno de gente noble, gente trabajadora, un país con principios cristianos muy fundamentados en nuestras raíces históricas y que nuestra constitución y nuestra libertad está escrita a precio de sangre y que ahora mismo tenemos elecciones donde estamos trabajando para tener un Congreso pro vida, estamos trabajando para tener un Congreso pro vida y lo vamos a lograr en estas elecciones de ahora de julio. Vamos a lograr muchos escaños pro vida, pero donde vamos a sellar esta victoria va a ser en el 2024, porque el trabajo que estamos haciendo es para que dé sus frutos. Y me gustaría que tú nos dé, ¿qué tú tienes para decirle al pueblo dominicano que va a ir a las urnas el día 5 de julio y vamos a escoger los diputados y los senadores y el presidente, o sea, la Cámara Baja, la Cámara Alta y el Poder Ejecutivo? ¿Qué tú tienes para, cuál es la exhortación que tú nos haces a todos nosotros? Bueno, a ver, digamos, una recomendación a corto plazo y una recomendación a mediano y largo plazo. A corto plazo, efectivamente, ustedes tienen un momento que es decisivo, que es el momento electoral. La democracia se juega en el momento electoral, vamos. Y para uno ser realmente ciudadano y no ser un títere, porque hay una diferencia entre un ciudadano y un títere, y esa diferencia es que el ciudadano está informado y sabe lo que va a votar, sabe a quién va a votar, sabe las ideas y los valores que quiere para sí y para su patria. Eso es un ciudadano. Y un títere es quien dice, bueno, tengo que ir a votar. O no sé si es obligatorio en tu país ir a votar. En Argentina sí lo es, por ejemplo. Pero en el caso en que no lo sea, dirá, bueno, no, ¿para qué voy a ir a votar si no me interesa, si no estoy informado, si no tengo ni valores ni ideas? O si tengo valores e ideas, no sé quién me las representa. Entonces, ¿para qué voy a ir? Eso es un títere. El que vota porque sí o el que ni siquiera vota porque le da pereza. Nosotros tenemos que ser ciudadanos. Y ser ciudadano es una gran responsabilidad. Implica una serie de tareas. La tarea más fundamental de todas es hacer consciente cuáles son los valores de uno, cuáles son las ideas de uno, cuál es el proyecto de nación que tiene uno para su propia patria, y después cotejar eso que uno es y que uno quiere con la oferta electoral en danza y ver cuál representa mejor lo que uno quiere. Y entonces va y vota conscientemente. Un ciudadano vota conscientemente. Un títere no hace nada más allá de lo que los hilos de sus amos le mueven a hacer. Entonces, seamos ciudadanos y no títeres. Votemos con conciencia. Sepamos votar, sepamos informarnos. Sepamos, de alguna forma, intervenir en la propia confección electoral en el sentido de dirigir los discursos de los candidatos. Por ejemplo, yo no sé si en este momento hay un candidato fuerte, pro vida. En el caso en que no haya nadie muy definido, hay que hacer presión social contra los candidatos para que se definan, por ejemplo. Yo sé que estamos cortos de tiempo, porque ¿qué falta? Menos de 2 meses, o más o menos 2 meses para esto.
más o menos 2 meses, pero hacer una presión social, por ejemplo, ya no se puede hacer una manifestación pública por toda la situación, pero sí se puede hacer una presión social a través de las redes sociales, se pueden hacer manifestaciones digitales en forma de hashtag por Twitter, se puede increpar de alguna forma a los candidatos a través de las redes sociales para que se definan a favor de la vida, se le puede hacer ver que hay un gran electorado que él puede conquistar si realmente se postula a favor de la vida, a favor de la familia, a favor de la libertad, a favor de las personas, de la persona por nacer. Entonces, todo eso es muy importante para la política. Un ciudadano se ocupa de esas cosas. Votar no tiene que ser simplemente ir a introducir una papeleta y se acabó, ¿no? Votar es un ejercicio fundamental de la democracia que vale en la medida en que nuestro voto vale porque está informado. Entonces, vayan a votar con conciencia, sepan a quién votar y por qué, presionen a los candidatos que más pueden acordar con uno, ¿no? No digo vamos a presionar a aquellos candidatos que sabemos que son pro aborto, vamos a presionar a los candidatos que sabemos que pueden tener dudas, por ejemplo, para que se definan de nuestro lado. Todo eso es muy importante. Y a largo plazo, eso es a corto plazo, faltan 2 meses, es cortísimo plazo. Ahora, a largo plazo, a mediano y largo plazo, hay 2 o 3 cosas que hacer. Número 1, hay que construir, yo creo, esto es una opinión personal, pero he visto que es un modelo que funciona, hay que construir una nueva derecha. Vos recién decías muy atinadamente que la derecha, o la centro derecha mejor dicho, se ha también aliado a esta agenda, y ponías el caso argentino, totalmente cierto. Yo podría agregar, por ejemplo, el caso chileno con Piñera, el caso colombiano con Iván Duque, caso del Partido Popular en España, ¿no? Donde la centro derecha parece que no tiene ideas y parece que absorbe toda la agenda progre y que tiene más o menos un proyecto económico y nada más. Hace falta una nueva derecha, como por ejemplo la ha configurado Vox en España. Ese es un muy buen modelo, por ejemplo, ¿no? Entonces, apostar a nuevos liderazgos, nuevo partido, o puede ser un partido más o menos reciclado, pero que tenga toda una nueva forma de ideas, que se desembaracen, que se despeguen de toda esa vieja derecha que no sirve para nada. No sirve para nada, igual que la izquierda tampoco sirve para nada. Entonces, revitalizar un poco las ideas de los partidos políticos es muy importante, e inspirarse, yo creo, acá el ejemplo creo que es Vox. Hay que estar atento a cómo se ha movido Vox, porque yo creo que puede ser un modelo muy interesante para nuestros países también. Y por debajo de lo político está lo que ustedes están haciendo, que son organizaciones de la vida social y civil que se expresan políticamente, pero no electoralmente. Ustedes están haciendo política, cuidado. La política no es simplemente ir a votar o que te voten. Esa es la política de los partidos políticos. La política se juega todos los días a través de organizaciones sociales. Ustedes tienen en este momento una organización que están impactando sobre la opinión pública, estamos haciendo este video para que este video llegue a la gente, y sería muy bueno, por ejemplo, fortalecer organizaciones como la tuya. Eso a mí me parece que es vital para empezar a dar combate en un contexto en el cual esta gente se ha manejado con sus movimientos sociales, con sus ONGs, con sus asociaciones civiles desde hace muchos años, mientras nosotros hemos estado durmiendo. Entonces, despertar no tiene que ser simplemente ver un video por YouTube. No, tiene que ser ver un video por YouTube y pregunto, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué están haciendo en tu organización? Yo vivo en tal lugar, yo vivo en Santiago, por ejemplo, y quiero apoyar desde acá. Yo tengo un grupo de amigos, quiero organizar algo, quiero armar una página de no sé qué, quiero armar mis redes sociales de esta forma, quiero armar una asociación, una organización, quiero integrarme a una organización, quiero integrarme a un partido político. Hay muchas opciones. Hay muchas opciones. El tema es que lo único que no vale acá es quedarse callado y quedarse mirando esto y después volver a tus cosas y esconderte debajo de la cama porque te dio miedo el virus. Acá se trata del revés, de tener coraje y comprender que la política no es eso sucio que siempre nos dijeron que es. Si la política fue siempre algo sucio, es porque los malos llegaron al poder de la política. Es tiempo de que los buenos lleguemos al poder de la política para que la política esté al servicio de la vida, al servicio de la familia y al servicio de la libertad y las buenas causas. Pero eso depende de nosotros. Ya agregar más a todo lo que tú has dicho sería
sobreabundar. Creo que tú has sido bastante claro y contundente en lo que nos has expresado esta tarde. Ya a mí solo me queda darte las gracias a nombre del Foro de Mujeres en Defensa de la Vida y la Familia, FOMUDEVI, agradecerte porque gracias a tu visita aquí, gracias a todos esos videos que te seguimos, medio país te sigue a ti y el otro medio país lo está pensando. Y gracias a todo eso que tú sembraste en el corazón de nosotras la última vez que tú viniste, tú sembraste esa semilla, como te dije al principio que comenzamos, en el corazón de los dominicanos, y sembraste esa semilla en el corazón de muchas mujeres dominicanas que queríamos hacer algo, pero no sabíamos qué hacer. Y tú nos lo pusiste tan claro, nos lo pusiste tan visible, que lo vimos posible gracias a eso que tú nos transmitiste a cada uno de nosotros. Y hoy podemos darle gracias a Dios por ti, Agustín, y oramos por ti, te presentamos al Señor, igual que a Márquez, a Nicolás Márquez también, que goza de un gran aprecio de nosotros y que lo vamos a llamar para que también hacer un video con él y todo eso. Y te agradecemos de verdad. Ya a mí solo me queda hacer una invitación a todos los que van a estar viendo este video, que nos sigan en las redes sociales, en Twitter, Instagram, Facebook, que se suscriban al canal de YouTube nuestro, le den a la campanita para que le lleguen las notificaciones. Gracias a vos, la verdad es que uno se la pasa arrojando semillas y es gratificante ver que algunas a veces crecen, así que en todo caso el agradecido soy yo para vos y con tu equipo, de verdad. Te mando un abrazo grande, saludos. Gracias, un abrazo, te agradecemos mucho. Gracias, Agustín, de verdad.